Bueno, sean todos bienvenidos a este espacio, este tercer día del Aulibro 2024 Palabras Vivas. Estamos en el segmento que el Libro Total ha preparado pues para esta edición, en la que hemos integrado un concepto, un grupo de entrevistas que hemos llamado Café con Autor, Escritura Portátil. En uno de estos programas me decían que la escritura no es portátil, sin embargo, pues aclaro, es la manera que hemos encontrado para, desde encuentros sencillos, cortos, todos los lectores y sobre todo los futuros escritores puedan encontrar un asidero a sus propios procesos creativos, sus rituales de escritura y todos los componentes que rodean ese momento ya incluso de la publicación de un libro. En esta ocasión, esta mañana del domingo 25, tengo dos invitados excepcionales. A mi lado está el doctor Jaime Restrepo y en media hora nos va a acompañar el escritor bumangués Claudio Anaya. Presento pues entonces rápidamente la hoja de vida del doctor Restrepo. Médico, académico, político y escritor colombiano. Jaime Restrepo Cuartas es médico, pero también escritor, profesor, cofundador del grupo de trasplantes de la UDEA, ex rector de la UDEA, ex rector de la UDES y de la FUFCB, exdirector de Colciencias, muchos derroteros de los que pronto podemos conversar mínimamente. Ha dejado una profunda marca en la literatura con novelas, entre otras, El ocaso de la memoria del 2000, Todas las estrellas posibles del 2002, novela con la cual el doctor Restrepo nos ha honrado en publicar en una nueva edición del 2023 en nuestra biblioteca El Libro Total. El hilo del viento, 2007, La guerra en todas partes, 2008, El dilema de Margarita y El sol que nunca vimos, del 2018. Su obra tiene un marcado registro de la narrativa histórica, con temas que han explorado las vicisitudes del conflicto bélico en Colombia del siglo XX, entre otros temas que seguramente el doctor Restrepo nos va a adelantar. Doctor Restrepo, cuéntenos algo más y bienvenido sobre, brevemente sobre esto que acabamos de leer, su experiencia y su inicio en la escritura. Bueno, muchas gracias a todos por hacerse presentes en el día de hoy. Tener esta oportunidad es bonito porque es una manera de relacionarse con la gente, no en lo tradicional mío, como mencionaba Claudia, pues que fui rector y que fui director de Colciencia y que fui congresista en un periodo, sino con la literatura que ha sido mi hobby desde más o menos 30 años, porque cuando yo estaba como cirujano y hacía programas de cirugía ambulatoria en diferentes regiones del departamento, entre ellos en Puerto Berrío, pues ahí empecé lo que es a escribir lo que pasaba, esa historia que nos tocó de la década del 70, del 80, con el surgimiento de los grupos paramilitares en Colombia, que tienen un desarrollo muy grave e inicial en el Magdalena Medio. Entonces a mí me tocó eso, me tocó como médico, como cirujano, atendiendo pacientes, haciendo cirugías ambulatorias, ver desfilar esos grupos de campesinos necesitados del tema de la salud, pero que estaban simultáneamente pues sufriendo los temas de la guerra. Primero, la guerrilla tradicional en Colombia, que en esas zonas es muy activa. Segundo, el ingreso del ejército a controlar esos grupos, que también lo hace de una manera fuerte, violenta, dura contra los campesinos, porque ellos se ven como entre dos fuegos, el fuego de la guerrilla y el fuego del ejército. Y luego el surgimiento de los grupos paramilitares
que es otra tercera fuerza con una connotación más solapada, pero que también incide mucho en la vida y en la trayectoria de esta gente campesina. Entonces, yo tuve la oportunidad de tomar notas de toda esa historia y después construí un libro que no pude publicar en su momento. Se llama Héroes de Barro, está recientemente publicado. Y no lo pude publicar porque era como mostrarle no solamente a la guerrilla, sino a los grupos paramilitares y al mismo ejército colombiano, pues todos los atropellos que se estaban haciendo contra los campesinos. Es un libro que apenas lo publico recientemente, pero sí en ese momento lo mandé a un concurso en España y quedó de finalista. Entonces eso también abre puertas para que haya la posibilidad de su publicación. De tal manera que ahí nace como el interés mío por la literatura. Por eso es una novela de corte histórico, obviamente con la ficción de los personajes, porque uno cuenta los hechos históricos, pero tiene que narrar la vida de la gente y eso ya sí tiene que ser ficción pura, de tal manera que ahí está. Y sí, por eso yo también le preguntaba antes de encontrarnos acá, un poco que a veces yo sentía que era como una crónica, o sea, esa experiencia que nos ha contado de cerca, ¿no? Incluso con los propios protagonistas, los desplazados, las víctimas y victimarios, ¿no? De alguna manera de todo este proceso, se sienten en las páginas concretamente de Todas las Estrellas porque hay es muy prolijo en detalles, es muy prolijo en información. Incluso a momentos pareciera que hay, y creo que lo hemos conversado en otras ocasiones, esa posibilidad de tener una polifonía de voces a los cuales bien sea, digamos, por momentos o bien sea para el hilo conductor, se apoderan de las páginas, ¿no? Y entonces es esa precisión del registro lo que verdaderamente convierten todo su proceso de escritura en esa narración histórica. Así que nos está dando absolutamente la posibilidad de pensar por qué y cómo entonces surge ese proceso. Ahora bien, nos decía que hace 30 años empezó, pero ¿cómo fue esa necesidad de reflejar pues ese contexto que lo rodeaba a partir de la escritura como tal, como proceso de ficción y proceso creativo? Es que Colombia ha vivido una época muy dura en todo este proceso de la guerra. Colombia prácticamente ha vivido en guerra toda la vida, ¿no? Desde la conquista, después la independencia y después los levantamientos que surgen por sectores del Partido Liberal con las guerrillas liberales del Llano. Entonces, ver uno, además que yo siempre tomo notas de todos los sitios donde estoy, todo lo que converso con la gente, etcétera, y esas notas son lo que me sirven a mí para desarrollar un tema, no de crónica, porque la crónica se limita fundamentalmente a narrar hechos históricos, incluso muchas veces con un modelo conceptual sobre el tema, pero no se sale de ahí, de la historia como tal. Esto no, esto ya es una narración con personajes, con sitios, con momentos, con descripciones, con polifonía, porque hay que darle una voz a cada uno de los personajes, y eso es con un derrotero y con un desenlace, bien sea feliz o triste o dramático, pues terminar el recuento de lo que se está haciendo. Yo he escrito ya varias novelas alrededor del tema de la guerrilla en Colombia. Este fue el primero, pero fue el último publicado, el Cero Absoluto. Pero el primero fue sobre las guerrillas liberales del Llano. Y ya no es simplemente la crónica, que hay mucha historia sobre las guerrillas liberales del Llano en Colombia, más por la participación también del Partido Liberal, porque el Partido Liberal se involucró con el apoyo a los grupos guerrilleros liberales, con armas, con ideología. Pero los personajes son totalmente independientes de esa ideología, nacen de la gente. Guadalupe Salcedo, una persona que era cachilapero, era ladrón de reses,
en esas zonas de los llanos orientales. Era un ladrón, pero sale de la cárcel y ve la estampa del general que los libera, del capitán que los libera, ve la estampa parado en su potro, y entonces él dice, yo también me meto en el Partido Liberal y me meto también a hacer la revolución, y se vuelve el dirigente máximo de 20.000 hombres en las guerrillas liberales del llano. Entonces, contar esa historia, pero contarla de manera narrativa, contarla con personajes, donde cada uno de los guerrilleros es un personaje con sus diferentes características y con su vida normal, de hombre, de sus novias, de sus amores, de sus luchas, de las guerras entre ellos mismos, ¿no? Sí, y justamente a eso quería llegar, y yo creo que en Colombia pues hay una tradición muy fuerte con el tema de la violencia en la literatura. Sin embargo, esa novela histórica que usted plantea, justamente desde esa aproximación, a veces incluso, voy a decirlo así, desde la ternura y desde la comprensión sobre los personajes, desde atisbar a las subjetividades otras o a esas otredades, creo que de alguna manera lo sacan de ese conjunto, de ese mainstream de la violencia, y no aparece una violencia por la violencia, sino que aparece desde la condición propia de cada uno de los personajes. Tal es, por ejemplo, el personaje de Nidia, a mí me encanta, Nadia, perdón, en Todas las estrellas, porque de alguna manera pues ella siempre tuvo presente desde muy chiquita, de los 12 años, donde empieza el tiempo del relato, ¿no?, en el que ella quería otra cosa, ¿no? Ella se detenía, por ejemplo, esa figura de mirando la quebrada a sus pies y cómo los renacuajos nadaban entre sus dedos. De alguna manera ella primero aterriza el personaje en otro contexto, en una subjetividad diferente que finalmente pues se ve conducida por las circunstancias a otra cosa. Entonces, cuénteme sobre antes de entrar ya en sus procesos creativos y rituales de escritura, vamos a decirlo así, cuénteme cómo ha sido entonces esa mirada que usted ha dado a esos sujetos. Ya no son personajes, sino yo los diría, apelando un poco a Edgar Morán, esos sujetos complejos que usted plantea en la novela, en sus novelas. Bueno, sí, lo que pasa es que cada personaje tiene una vida que es propia y es diferente de lo demás. Y realmente, si uno quiere caracterizar un personaje, que es uno de los temas fundamentales de una novela, es la caracterización de personaje con su voz, con lo que sufre, con lo que siente. Esta, por ejemplo, es el caso de una niña. A los 12 años, la madre se la entrega a la guerrilla, porque la guerrilla muchas veces entra exigiendo dinero, pero si no hay dinero, entonces, bueno, la niña no sirve, y no saben en qué se meten, no saben el significado de eso, ese tránsito no solamente a la guerra, sino al dolor de ser violentadas en medio de la guerra. Entonces hay que narrar lo que el personaje siente, cómo vive, cómo piensa, cuáles son sus sueños, y por eso aparece el amor en medio de la guerra, que es el personaje de Nadia con el soldado con el cual luego escapa de la guerrilla, es perseguido y finalmente logran salir juntos, están enamorados y toman la decisión de, ninguno de los dos les interesa lo que están haciendo, porque son personas que la vida los llevó a involucrarse con la guerra, el uno como soldado y el otro como guerrillera, pero son dos personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces a mí me parece que un tema fundamental de la novela es buscar no solamente ponerlos en un entorno y convivir con el entorno, que es lo que hace agradable un relato, sino también contar la vida y los intereses propios de cada uno de los personajes y tratar de que tengan una voz propia, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Decía Víctor Gaviria, que el cineasta, que una de las formas más profundas y más efectivas de acercarse a lo real, a esos intersticios o esas zonas que no suelen verse
desde esa objetividad de los planteamientos o de las narraciones, es precisamente a través de la ficción. Y a mí me parece que ese trabajo de ese seguimiento tan cercano de la subjetividad de los personajes, yo creo que abre y funda también nuevas realidades, y a mí me parece que eso es lo más exitoso de este tipo de novelas en el que usted participa, y por supuesto en muchas otras novelas. Yo quisiera, pues entonces, ya en este punto, doctor Restrepo, ya que estamos hablando en estas pequeñas cápsulas que inviten también a otros a iniciar procesos de escritura, le pregunto, ¿tiene algún ritual específico para empezar a asentar? Ya nos decía hace un rato que empieza a hacer notas de todo lo que ve, pero ¿cómo es ese momento ya de empezar a darle vida y organizar el proceso de escritura? Sí, yo creo que la literatura nace de pequeños elementos, de eventos, unas veces de sueños, otras veces, les voy a contar por ejemplo esta historia, porque estas novelas sobre la guerra en Colombia nacen bueno, esto hay que contarlo, y contarlo de una manera agradable para que la gente sienta que está conociendo la historia, pero a través de unos personajes que tienen vida propia. Pero hay novelas que surgen de un hecho, de un incidente cualquiera. Por ejemplo, yo escribí una novela que se llama In Extremis. In Extremis es lo último que se dice, es como la última confesión, lo que se dice antes de morir, en el extremo de la vida. Y yo recibí como cirujano un sacerdote del Chocó, de una población del Chocó, enfermo, tenía 90 años el sacerdote y estaba enfermo de una apendicitis, que para uno como cirujano es una de las operaciones más sencillas que hay. Desde que se diagnostique rápidamente, se opera y listo, eso es cuestión de media hora. Y el sacerdote llegó con una apendicitis, lo operé, y salió muy bien de la cirugía, pero al día siguiente, queriendo levantarse de la cama, se cayó y se fracturó la cadera. Y al fracturarse la cadera, tuvo que permanecer durante 15, 20 días hospitalizado más, porque él no tenía familiares en Colombia, era un sacerdote misionero venido de España. No tenía familia y iba a volver al Chocó, entonces tuvo que permanecer hasta que estuvo aliviado. Y cuando yo le iba a dar de alta, ya después de verlo todos los días durante un mes, y de conversar con él y de hacerme amigo de él, fue llevarlo a la casa cural donde lo iban a sostener durante un tiempo mientras podía viajar al Chocó de nuevo a hacer su trabajo misional. Y cuando yo llego a la casa cural, me abre la puerta un sacerdote cojo con ciertas particularidades, me acompaña al segundo piso a ver al sacerdote, al misionero, subimos por unas escalas, cogemos por un corredor lleno de habitaciones al lado y lado, donde seguramente dormían otros religiosos, saca una llave de la sotana, abre la puerta que está cerrada con llave, y ahí está el sacerdote, tirado en una cama, en un catre, con un nochero, una vasenilla debajo de la cama y un bombillo que no prende, y una ventana que está cerrada. Entonces yo me construyo una novela sobre, ustedes habrán oído mencionar los sacerdotes por América Latina, los curas revolucionarios, de sacerdotes por la liberación, que hay toda una corriente no solamente en Colombia, sino en América Latina. Pues yo escribí sobre esos sacerdotes, pero tomando esta imagen que había visto. De ahí me salió la idea. Entonces las ideas nacen de muchas cosas. Por ejemplo, lo de todas las estrellas posibles es una noticia de prensa, donde dicen una guerrillera se vuela con un soldado, se enamoraron y se volaron y fue exitoso, y los entrevistan y yo leo la entrevista. La niña no se llama Nadia, sino que se llama Diana, y yo le volteé el nombre para ponerle otro personaje, para que fuera más de ficción, y con eso construyo esa novela.
Pero miren, es una novela que tiene estas particularidades. El nombre de todas las estrellas posibles no se lo puse yo. Estoy en Cuba leyendo el primer capítulo de esa novela con otros escritores cubanos y me preguntan cuál es el nombre. Y yo digo, no, todavía no sé, no tiene nombre. Y me dijo, ¿y por qué no la pone? Porque hay un fragmento donde ellos se orientan es por las estrellas de Orión el Guerrero. Me dice, ¿y por qué no lo pone todas las estrellas posibles? Y lo puse así. O sea, fue una persona en Cuba la que me dio el nombre del título. De tal manera que son hechos circunstanciales que van apareciendo. Y entonces, bien interesante porque finalmente pues toda ficción va a venir de la realidad. Muchos grandes escritores y artistas, o sea, por ejemplo, García Márquez o la artista plástica Beatriz González, etcétera, pues utilizan esa noticia para abrir de allí un mundo, ¿no? Para explorar otra cosa y ensanchar pues esos límites de lo real o de la noticia misma. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería esa recomendación? ¿No hay para esos posibles escritores algo así como la inspiración? No hay, y eso lo he estado también preguntando, o sí lo hay en estos momentos de conversación con los escritores, no hay algo así como un grado cero de la página en blanco. O sea, siempre va a haber, y en su caso, como nos está contando, esas no inspiraciones, pero sí esos anzuelos en la vida real para empezar a imaginar una nueva ficción. Yo creo que la página en blanco es un cuento que se inventaron los escritores para decir que es que a ellos les da muy duro lograr escribir una página y a mí me parece que eso no es que sea real. Cuando uno tiene una idea, generalmente le puede dar la vuelta completa a esa idea. Yo quiero hacer algo que termine en esto. Y no necesariamente es que tenga uno una página en blanco, sino que uno tiene un desarrollo donde la inspiración a veces llega, por ejemplo, para escribir. Uno hay veces que escribe todo un día y hace 10, 15 páginas en un día. Y hay otros días en que no tiene esa llamada inspiración, que parece que no es sino como un 1%, el resto es trabajo, el resto es dedicarse, estudiar. Si uno va a hacer una novela histórica, lo primero que tiene que hacer es estudiar toda la historia alrededor de ese tema, para uno poder tener como la garantía de que lo que va a decir no son tonterías, sino que si uno tiene que dar un concepto histórico, tiene que ser preciso en la historia, y luego será la ficción, que la ficción está dada en el recuento de los hechos, en los personajes, en los espacios que se utilizan, etcétera. Entonces a mí me parece que no, las ideas le salen a uno en un momento determinado. Una vez estaba yo en Vallasolano, que es un lugar para mí espectacular, yo creo que es el lugar más bello que tiene Colombia, con unas playas que uno se quisiera estar ahí todo el tiempo, la selva cayendo en el mar, la variedad de peces, por eso es que la gente se va a ver las ballenas allá. Y algún día se me ocurrió vivir allá. ¿Qué tal que uno se tenga que venir a vivir acá? Por ejemplo, porque tiene una desilusión amorosa. Y entonces uno diga, me voy a recluir en la selva, me voy para un lugar bien lejano. Y ahí nace una novela que se llama El ocaso de la memoria, que es un diálogo de una sola persona. Es una mujer que se va a Vallasolano a olvidar y tiene un diálogo con el que fue su esposo, que ya está muerto. Y es un diálogo al interior de la memoria, que es una estructura especial, difícil de realizar, porque es el nombre de una mujer, pero hablando con un hombre. Entonces tiene que haber las dos voces. Y fuera de eso, en el ambiente de Vallasolano, con las costumbres, los mitos, las leyendas, la abundancia, el mar y la selva, todo eso hay que rodear la novela con todo ese paraíso, digamos, y además con todos los mitos y leyendas que tienen las personas en esa zona del país, ¿no? O sea que también nos está contando que el escritor, en ese caso usted como escritor también,
necesita imaginar esos mundos posibles, es decir, recrearse anticipadamente de una realidad y que pueda venir también pues desde ese trabajo de memoria interna. A mí me parece muy, muy diciente de todo el proceso de escritura. ¿Qué le recomendaría entonces a la gente para iniciar, digamos, no algo tan ambicioso como pueda ser una novela de corte histórico, que es realmente por todo ese tema que nos habla de la investigación y sobre todo de una sensibilidad de un contexto histórico importante, sino cualquier otro proceso de escritura? ¿Qué recomendaría, doctor Restrepo? Sí, yo creo que lo primero es uno definir el idioma, porque si uno va a escribir en español, pues tiene que conocer el idioma. Yo creo que uno de los problemas más graves que puede tener un escritor es que no respete su idioma, que no lo comprenda bien, que no lo sea capaz de expresarlo en lo que escribe bien expresado. Entonces yo creo que para un escritor a mí me parece que es fundamental el conocimiento del idioma en el que va a escribir, porque otra cosa ya es traducir, donde para traducir de un idioma a otro es necesario conocer a fondo los dos idiomas. Lo decía Walter Benjamin, un filósofo del siglo pasado que terminó suicidándose. Ese está en una novela que yo escribí sobre Martin Heidegger y sus amores con Hannah Arendt. Dos personas brillantes ambos, tanto Hannah como Martin Heidegger, y Walter Benjamin es uno de los personajes que está con ellos, que tiene vida con ellos. Y que se Walter suicida Benjamin, en Portbou. ¿cómo? En Portbou se suicida en la frontera ya, claro, de España con Francia. En Portbou, en la frontera entre Francia y España, él se suicida porque ve que no va a poder salir y ya empezó la invasión alemana de Hitler y él se siente perseguido porque ellos han estado en contra de Hitler. Entonces él cree que lo van a denigrar torturándolo y matándolo, entonces se suicida. Y lo que decía Walter Benjamin es que para traducir hay que conocer profundamente el idioma del cual se traduce, porque el autor, hay que interpretar el autor. Uno no puede copiar textualmente un libro de un idioma a otro, porque eso sale feo, horrible. Si uno va, por ejemplo, a traducir un poema y lo traduce literalmente, no sale diciendo nada, no se le entenderá, ni la gente de acá lo va a considerar un poema realmente bello. Se necesita un traductor experto que sea capaz de interpretar la voz de quien escribió. Eso me parece importante. Bueno, y siguiendo a Heidegger, y eso pues corrobora eso, ¿no? El lenguaje es la casa del ser, es donde se habita. Entonces, por eso hay que comprender ese ser, ese horizonte cultural antes de proponerse una traducción. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si quiere agregar algo más, porque ya nos vamos a esta segunda parte de escritura portátil. Por último, si quiere, en un minuto, ¿cuál es su ritual? Yo ayer preguntaba a una de las escritoras, bueno, usted pone velas, pone música, se encierra en un cuarto, se tira en la cama, ¿qué hace para escribir? No, el ritual mío es escribir todos los días, y uno en su trabajo, porque ustedes ven que yo he tenido trabajo en muchas partes y dedicado por supuesto a eso, pues el tiempo es corto, pero yo siempre, todos los días, escribo algo o corrijo. Allí donde lo agarre el momento. Donde sea, si es en un aeropuerto, si es esperando a alguien, y si es en la casa, pues un rato, o que sea, antes de que uno se duerma o se quede cansado. Él tiene una pregunta, si te parece. Sí, claro. Si quiere pase por aquí, por favor, porque no tenemos cómo capturar después su voz. Primero, pues gracias por la motivación, digamos, yo estoy entrando a los 60, entonces uno empieza a pensar qué aprendí, qué tengo que decir, ¿sí? Pero me atormenta Rulfo decía, le decían que por qué no escribía,
Yo le decía, todos los días escribo lo mismo. ¿Y por qué? Y dice, pues es que cuando lo leo, digo, esto ya lo dijeron. Y nada, le pasa cómo decide uno que vale la pena lanzarse y decir, listo, esto sí es y esto no es. Pone usted un ejemplo muy bello de la literatura que es Juan Rulfo, con Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novelita pequeña, pero es de una perfección. Tiene una estructura que uno nunca la había visto. Y yo creo que ha sido el artífice de muchos escritores, entre ellos García Márquez. Así no lo cuenten, pero muchos de los escritores modernos se han apoyado en Rulfo para escribir, porque tiene una estructura que no la supera, creo que nadie. Lo cierto del caso es que yo tengo la costumbre de escribir primero, contar una historia primero y después 1000 correcciones, cientos de correcciones. Uno nunca queda satisfecho con lo que escribe. Cada que lo lee le encuentra detalles. Entonces, en eso tiene razón Rulfo. No bastaba sino una pequeña obra para ser uno de los escritores más famosos en habla hispana, Juan Rulfo. Y siempre entonces la permanencia de la reescritura y la revisión constante, la edición del texto que hemos conversado en otros momentos. Muchas gracias, doctor Restrepo. A ustedes muy amables, muchas gracias a todos. Muy formal.